Buenas, buenas, bienvenidos a la columna de Mauro y Lilén, el periodismo con sentido. Sí, Bueno, como sí. ya les habíamos dicho, este año no le vamos a poner el nombre porque, nada, somos columnistas parte de este programa, así que, Claro. bueno, No, por ahora no nos queremos independizar de lo que es el todo de periodismo con sentido. Seguimos siendo no, parte de y no queremos hacer una república separatista sobre el no, programa. vamos a seguir abajo de la pollera de Luis de Mitre y Jorge Rivera. Sí, sí. Abajo de la pollera de Luis. Que, bueno, nada, hay que decirle a la audiencia y al oyentismo en general que a Luis le encanta usar pollera, sobre todo con estos Sí, calores. sí, sobre todo eso. Es un lado desconocido de Luis Sí, para aquellos que nunca lo vieron en pollera. sí, 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 sí. Pasa que, bueno, él dice que tiene antepasados en Escocia y, bueno, nada, Bueno, la no disfraza por eso. entremos en detalle, no entremos en detalle, dejémosla ahí. Está bien, está perfecto. Porque en algún momento se va a venir el vuelto y no sé si estamos aptos No sé para si, recibirlo. no sé si estamos preparados anímicamente para recibir el vuelto, ¿no? Bueno, No, no, yo prefiero que no haya vuelto porque la verdad que ya es marzo y estoy cansada, así que. bien. Bueno, Belén, es marzo y tuvimos, bueno, la apertura del Congreso. Exacto, de las sesiones Sí, de ordinarias. las sesiones ordinarias del Congreso de nuestro país, bueno, el típico, digamos, discurso que se hace, obviamente, en cada marzo, en cada sesión, en cada apertura, que, bueno, sorprendió porque, bueno, uno esperaba por ahí lo habitual. ¿Qué quiero decir con lo habitual? Digo, que se hable de la pandemia, que se hable un poco de la gestión y que obviamente se puntualice sobre lo que dejó el macrismo. Hubo eso, pero también hubieron otras cosas para Sí. puntualizar y bueno, lo vamos a chequear, por así decirlo, en algunos puntos que nos parecen claves, sobre todo por los datos que arrojó el presidente de la Nación, ¿verdad, Lilian? Sí, yo creo que en realidad quizás lo que esperábamos más bien era definiciones. Ujú. Sí, sí, sí. Y lo que hubo fue bastante mea culpa y otro tanto de excusas. Sí hubo cosas que la verdad estuvieron buenas, remarcarlas, no, no me parece Ujú. mal, por supuesto, pero fue como un discurso bastante, como nos tiene acostumbrados Alberto, moderado, que de hecho él lo dijo en varios pasajes, yo con mi moderación fui Ujú. buscando, no sé, con respecto a la pandemia, eh, nada, él se autodefine como una persona moderada, algo que nosotros ya nos hemos advertido Sí, largamente. sí, sí, sí. Entonces es como que no hubo grandes sorpresas, pero bueno, tampoco fue un discurso memorable, qué sé yo, no sé. Bueno, Tampoco le queremos pegar a Alberto, ¿no? Todo el claro, tiempo, claro, no, tampoco, claro, tampoco queremos solo a caer, veces. claro, solo a veces, tampoco caer en esa de pegarle a Alberto todo el tiempo, incluso con, bueno, un Alberto que, bueno, ayer mismo lo dijo en una entrevista, dijo, bueno, está bien, soy un presidente sin épica. Soy un presidente que no Claro, construye épica, pero ha gestionado. Palabras más, palabras menos, eso fue lo que dijo y es textual esto de que es un presidente sin épica. No lo estoy diciendo yo para pegarle a Alberto, sino que el mismísimo lo dijo él. Alberto lo dijo él. Entonces, bueno, nada, nobleza obliga a puntualizar esa cuestión. Bueno, No, sí. no, que sí arrancó con algo que es interesante, que es poner un poco en el contexto global Sí. de eh, dónde estamos parados, o sea, porque si no siempre parece como que todos los problemas de Argentina son solo de Argentina, son problemas autoproducidos y que el contexto no tiene nada que ver, o sea, sí explicó cómo nos afecta la guerra entre Rusia y Ucrania, Así es. en lo económico, también, bueno, más adelante explica eh, algo lo que tuvo que ver con la pandemia, como decías, lo que tiene que ver con la deuda, sin ir más Ujú. lejos, pero bueno, qué sé yo, es como que uno, estamos los que esperábamos quizás algún discurso un poco más definitorio en ciertas cuestiones,
pero que se quedó un poquito también a mitad de camino. También otra cosa que me pareció importante remarcar, que este año se cumplen 40 años de democracia, y Vital, sí hizo mucho hincapié en eso y me parece perfecto. así es. Después siguió con lo del atentado a Cristina, que eso también estuvo perfecto, que lo diga, porque ahí sí le pegó un poquito a la justicia, pero un poquito. Sí, le pegó a la justicia porque aparte, digo, las imágenes mismas los tenía ahí al ladito, ¿viste? Los tenía Claro. ahí al ladito y digo, esto es, ¿viste? Como diríamos en el barrio, y si no aprovechás, ¿viste? El tren pasa y los tenés ahí al ladito. Sobre el tema de Cristina, por ahí, claro, uno en el imaginario pensaba y decía, bueno, va a decir sobre la proscripción o va a utilizar el término proscripción, cosa que no utilizó otro término que quizás es más técnico y más formal a la hora de hablar, que es la inhabilitación. Claro. Es bueno, es como lo técnico y lo más formal, y bueno, no se prendió por lo menos en esta de la proscripción o Bueno, hablar de una proscripción. que va de la mano también con lo que él dijo, no tiene épica. Sí, sí, sí. Entonces, hablar en términos técnicos jurídicos, digamos, y hablar de inhabilitación para el que quizás no está acostumbrado a inhabilitar, es como que te inhabilita el negocio. Claro, claro, Te sí, cae sí, la sí. MUNI, te cierra el negocio, te lo inhabilita. Claro. Entonces, eso le baja quizás un poco el precio a la situación real, que es que la situación de Cristina, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, Nada, qué sé yo. Ahí habrá quien le guste más, menos, pero fue lo que dijo. Sí, sí, no, obviamente, y aparte digo, no nos vamos a perder en el viraje semántico de, bueno, si una No, palabra no, así, no. Pero bueno, es lo que pasó, o sea, Ujú, también estamos hablando de lo que pasó. ujú. Después siguió haciendo como un repaso de por qué estamos en la situación que estamos. Cuando habla, por ejemplo, dice que tuvimos simultáneamente crisis sanitarias, económicas, ambientales y bélicas, que es la realidad, o sea, nadie puede escapar a eso y no es un invento de Alberto que atravesamos una pandemia. Ujú, Y claro, ¿no? que, o sea, hay un logro de gestión también en que estemos vivos en este momento. Sí, Por ahí no también, pasándola también como uno quisiera, porque de hecho, fuera del aire yo le decía a Mauro, no lo pude escuchar en vivo porque en ese momento estaba trabajando y cuando volví a mi mm, casa, que digo, voy a escucharlo todo, no tenía luz, claro. básicamente. Bueno, ayer también Alberto lo dijo públicamente en esta entrevista que estoy puntualizando, hablando, que dijo, no tengo dudas que lo que pasó después de lo que yo dije en la sesión fue un sabotaje. Así lice ya no lo dijo. Lo dijo públicamente, dijo fue un sabotaje. Alberto Fernández dijo que, bueno, el masivo corte de luz, que, bueno, todos hemos sido víctimas de ese corte bestial e inhumano, porque, bueno, yo considero que hoy por hoy que nos corten la luz con lo cara que está es un crimen. Es un Sí. crimen. Digo, es una apreciación personal únicamente, pero No, es un crimen. Sí, dígame. no, yo comparto y creo que la mayoría lo vivimos de esa manera porque, a ver, quedarte sin luz tantas horas, con lo caro que está, hubo un corte anterior hace unos días atrás que duró bastante, Ujú, también, bueno, muchos, ¿no? De hecho, a la noche, a la madrugada, a veces se corta la luz y vos te das cuenta porque te despertás muerto de calor, pero te anda el ventilador, el aire, lo que sea que uses, o sea, en el mejor claro. de los casos, tenés un ventilador bueno y a veces no tenés nada, pero fuera de eso, que bueno, qué sé yo, el tema del cambio climático, el calor, todas las situaciones que estamos atravesando, con todo lo que eso conlleva, en el humor social, que tenés que salir a laburar con 40 y pico de grados, que te cansás, que el transporte está caro, que encima no brindan un servicio con una frecuencia que uno no tenga que estar viajando apretado. Llegas a tu casa, no tenés luz, no tenés agua y encima abrís la heladera y ves que lo que te costó tanto comprar, los alimentos que están súper caros, Ujú. ya te estás agarrando la cabeza pensando qué voy a tener que tirar. Claro, claro, que voy a Entonces, tener que tirar. Sí, sí, tal no, cual. comparto totalmente eso que vos decís, porque sea sabotaje o no, encima la luz está re cara y te atrasás unos días y ya te están mandando carta documento. Ujú.
total. Lo digo a título personal, pero me pasó. La verdad, me olvidé de que tenía que pagar la luz, o sea, porque ando con muchas cosas. Y me dice mi papá, che, te llegó un mail del sur que te mandaron la carta de documento. 15 días me atrasé. Encima te mandan carta de documento, ¿no? Como, ¿viste? 15 días y me Esa mandan una carta de aviso de intimación. corte. Sí, ¿Qué sí, me, sí. qué, qué me intimase, Sur? O sea, que está todo bien, pero creo que ahí uno esperaba escuchar una definición de esto no va a pasar más porque vamos a tomar esta medida. Y a lo mejor yo me voy un poquito al pasto con esto, ¿no? Pero, y a lo mejor sea, obviamente es un deseo sumamente personal. Estamos muy lejos de la estatización del servicio. Estamos muy lejos de estatizar eso. Al menos así lo veo yo, digo. Perdonen por ser tan explícito en mi deseo personal, pero bueno. Y otra cosa que también quería decirle, Len, bueno, parece calor, gente, parece calor, pero es desmonte y esquema de pastizales y es, nada, la ley de humedales que la verdad que no, hace falta muchísimo porque urge muchísimo. Pero nada, quería decir eso. Con respecto a lo que vos decías, que dijo Alberto, que fue un sabotaje, no sé si fue así realmente, pero bueno, esa es su apreciación personal. Ujú, Él le dedicó un párrafo a lo que tiene que ver con la energía también. ujú. Por ejemplo, decía que Argentina es la energía que el mundo está necesitando. O sea, a finales de agosto del 2022 firmamos un acuerdo entre YPF y Petrogas, una empresa de Malasia de primerísimo nivel, para construir un gasoducto de más de 600 kilómetros y una planta de licuefacción de gas. Bueno, esto en términos de lo que tiene que ver con Claro, la producción de gas. Pero, digo, está bien, yo remarco este párrafo. Argentina es la energía que el mundo está necesitando. Genial, buenísimo. Y la que necesitamos los de adentro, claro. a eso voy. O sea, está muy bueno todo lo que él destacó con respecto a lo que se hizo, pero también necesitamos los que vivimos acá todos los días, el cotidiano de lo que hacen estas empresas, que es un absoluto desastre, una respuesta concreta. O sea, porque por ejemplo, para que Sur te dé o te reconozca un descuento en la factura porque te cortaron la luz, tenés que estar más de 12 horas sin corte, sin luz, digo, sin servicio. Ujú, El que estuvo 8 9 10 claro. No califica, no califica. yo estuve la vez pasada 9 horas. Mm. En el transcurso de esas 9 horas veía como se me estaba descongelando todo, tuve que agarrar, llevarlo a la casa de otra persona, toda la carne, a alguien que tenía luz que me lo guarde en su freezer, con todo el traslado que eso significa, Sí, ¿entendés? O sea, y llego, y estás esperando, uno como ciudadano está esperando, ¿entendés? Escuchar algo con respecto a eso. Y no pasa, entonces es como que te quedás medio con un sabor amargo. sí, no, aparte condenaciones de deuda a la misma empresa y bueno, nada, recordar que Edesur es la misma empresa que alguna vez pensó que los postes donde está el cableo para el suministro eléctrico, para su distribución y demás, tendría que ser de plástico. ¿Se imaginan eso? O sea, es la misma empresa. Yo no exagero, o sea, no exagero para nada, digo. Edesur alguna vez pensó que los postes deberían ser de plástico. O Ay, sea, qué locura. porque En porque es manos más de quién barato. estamos. Sí, ha visto en manos de quién estamos. Y bueno, nada, qué decir con una justicia que obviamente habilita aumentos, habilita un, no sé cómo denominarlo, quizás, una, sí, nos desangra el bolsillo, básicamente. Lo que sangra es cada vez más el bolsillo y bueno, obviamente ya todos sabemos que la fibra más delgada siempre de los trabajadores es el bolsillo. Exactamente. Bueno, Siempre. después hizo mención a toda la cuestión de, por ejemplo, de la inversión y todo lo que tiene que ver con energía, pero nada, después es como que se fue. Bueno, habló de APSAT, habló de aerolínea, de por qué tenemos que proteger las empresas que no fueron privatizadas, como esa, ¿no? Obviamente, Ujú. frente a algo que sí es real, que es la amenaza de la vuelta
el macrismo, de la mano ya sea de Horacio o de Patricia, que sabemos que vienen por todo, obviamente, ¿no? Vienen por todo y Eh, además ya nos advierten que van exacto, a de ser más voraces, además. YPF, el INVAP, qué sé yo. Sí, sí. Son cosas que no, está bien, nosotros nos quejamos porque la estamos padeciendo y por un montón de cosas, pero tampoco podemos sacar el ojo de estas cuestiones que obviamente nos van a afectar muchísimo a todos. Ujú. O sea, no es que si privatizan aerolíneas y bueno, que se jodan, no, es un, perdemos la aerolínea de bandera, o sea, no es que nos parece Claro. algo menor, E incluso va más allá, digo, si uno es usuario o no de la línea de bandera, digo, si uno tiene la posibilidad o no, totalmente. va mucho más allá, porque claro, los que están del otro lado podrán decir, ay, pero si yo no viajo en avión, ¿qué me interesa que la privaticen o que no la privaticen? Bueno, te tiene que interesar porque es pérdida de soberanía nacional. Básicamente, Exacto. si una empresa como YPF, si una empresa como Aerolíneas se privatiza, estamos perdiendo mucha más soberanía. Bueno, después lo que sí hizo, por ejemplo, fue mencionar historias de personas que estaban ahí, que, ay, sentí un ruido en el auricular. Sí, Eh, sí, no, pero ya está, ya lo solucioné. ah, bueno, gracias, que casi me dejas sin un ping-pong. Eh, cosas que pasan ahora. De cuestiones en las cuales personas que estaban por ahí un empujón, el Estado estuvo presente y, por ejemplo, una fue la historia de María Daniela, Ujú. que es guía de turismo, que nació en San Juan, que vive en Buenos Aires desde los 18 años, bueno, que fue la primera en 3 generaciones de acceder a la casa propia, que había sido estafada por un emprendimiento inmobiliario, bueno, toda la cuestión, ¿no? Y eso que él llamó como es la historia de las personas de carne y hueso, cuyas vidas han mejorado, cuyos derechos han sido reconocidos. Que nadie dice que no, a ver, no estamos diciendo que este es el peor país del mundo y nada por el estilo, sino como que en estos 3 años nosotros, por lo menos los que apostábamos a vivir algo mejor que lo que se dio en el macrismo, teníamos como la expectativa alta. No sé si coincidís o no ahí, Mauro. No, sí, obviamente que la expectativa estaba alta, sobre todo por, bueno, lo que significó el macrismo y, bueno, nada, un gobierno en el cual está dentro de, el abanico de lo nacional popular y con las banderas que lo nacional popular tiene, digo, esto de distribución de la riqueza, soberanía, esto de que las paritarias le ganen a la inflación, esto de que el sueldo te alcance, esto de que el trabajo es el ordenador de nuestras vidas y todo lo demás, y a lo largo de este mandato de Alberto, vimos cómo todas esas consignas y esas banderas se devaluaron y creo estar, no es por aplaudirme a mí mismo, pero ni mucho menos, pero creo estar acertado en el término de que todas esas banderas se han devaluado en, bueno, lo que está significando por lo menos el gobierno de Alberto por estos años. Yo no te quiero decir nada, pero te estás haciendo autobombo como la mayoría de los periódicos. Ay, creo que ya caí en el cliché. ¿Se puede hacer Nada, periodismo sin ser autorreferencial? no, Qué gran no, pregunta, no, ¿no? no. Eso debería ser una materia en la facultad. Sí, ¿no? Bueno, fuera de eso, con respecto a esto que vos decías también, bueno, hizo bastante hincapié en que hubo crecimiento económico, crecimiento del empleo formal. eh, Después, por ejemplo, sí, lo que vos decías con respecto a las banderas, mencionó a Evita Mm. y la famosa frase de Evita de donde hay una necesidad y hay derecho, no sin derecho, lo dijo así. Eh, y que esta frase encierra, según Alberto, un principio ético y político insoslayable y nos impone un compromiso con nuestro pueblo que de ningún modo podemos desoír. Que fue un Y palazo ahí para Rosenclaft, básicamente. sí, bueno, pero de ahí también nosotros va un poco en línea con lo que venimos planteando hace rato, ¿no? Ujú. Porque nosotros nos sentimos bastante desprotegidos y desoídos. Sí. O sea,
Pero bueno, después siguió avanzando, habló del programa Potenciar Trabajo y sí dio un dato muy importante y que me parece muy interesante, y es que 2/3 de quienes reciben el subsidio son mujeres. Y no es un dato menor, porque si bien estaría muy bueno que todas esas mujeres pudieran acceder a un puesto de trabajo formal, con un montón de prestaciones y más derechos todavía, porque la mayoría por lo general son mujeres que crían solas a sus hijos, no es un dato menor que sean las mujeres quienes reciben la mayor cantidad de subsidios, porque eso también te habla de una perspectiva de género que, bueno, se reclama mucho y se hizo bastante poco en estos 3 años, a pesar de que también lo hemos dicho acá, tenemos un Ministerio de Mujeres, pero nada, es como un pequeño avance, digamos. Ujú. Eh, y bueno, después comentaba Alberto también esto de que iniciaron un proceso de transformación de planes sociales a empleo formal, que la verdad que eso es algo que se viene planteando hace mucho y que estaría muy bueno que realmente suceda. Sí, Eh, y que se haga un seguimiento de que ese trabajo formal realmente los empleadores cumplan con las cargas sociales y todo, y que no el día de mañana, o sea, que esto muera acá y que el día de mañana todos esos trabajadores se quieran jubilar y se enteren que no tienen hechos los aportes. bueno, hay un dato que quizás postergue, perdón por ser pesimista en este punto, postergue quizás esta idea de que se traduzca en empleos formales. ¿Cuál es el dato? Que más de un 60%, y creo estar quedándome corto, de bueno, las entrevistas y demás que se hicieron y las revalidaciones de datos y demás, dieron que hay una alta tasa de gente que no ha terminado sus estudios secundarios, lo cual incluso ya se puso en marcha para que terminen sus estudios secundarios, lo cual está muy bueno, voy a decir, lo cual está muy bueno, em, pero hay mucha gente que sinceramente no tiene el tiempo para poder terminar sus estudios secundarios. ¿Por qué? Porque hablamos de personas que tienen 40, 50, 60 años y el ritmo de vida quizás no le permite estar, no sé, 4, 5 o 6 horas estudiando. Esto como dato, digo, Eh, porque quizá, claro, del otro lado me están escuchando y me dicen, pero ¿cómo no vas a apostar al estudio? No, 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 yo apuesto a que todos terminen la escuela secundaria. Simplemente es un ahí, dato que se arrojó de las ahí entrevistas sí que se me, realizaron. sí, 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 sí. Si me dejas abrir un paréntesis, aprovecho a meter el chivo porfa. que yo, bueno, soy coordinadora de un programa que se llama Escuela Profesional Secundaria, que funciona en Taller San José, que queda en Avenida Ilia 759 en Barrio San Nicolás. Nos encuentran de lunes a viernes de 13 a 17 horas, perdón, donde justamente está apuntado a jóvenes de 15 a 18 años que quieran terminar sus estudios secundarios y al mismo tiempo formarse profesionalmente. Nosotros tenemos, por ejemplo, ahora dos especializaciones que son informática y gastronomía. Nada, lo tiro porque a veces se piensa que para terminar el secundario hay que esperar a tener 18 años y anotarse en un FINES, que es uno de los programas que está vigente y que vos mencionabas, y que sí, es complejo, la realidad de FINES es muy complicada, hay comisiones que quedan muy lejos, que los docentes no toman las horas, entonces los chicos llegan y se encuentran que no tienen profesor, y la verdad que Lilem, sí. sí. ¿Dónde el joven puede ir a anotarse? Ahí ¿Dónde? mismo. Ahí mismo. Avenida Presidente Ilia, 759, Taller San José, Centro de Formación Profesional 402. Perfecto. Eh, es una realidad también que hay que abordar, que obviamente el tema de no tener un título secundario te limita muchísimo las cosas, pero bueno, también hay que pensar en la realidad de cómo se conforman estos grupos, estas comisiones, porque no está bueno por ahí para el que se anota un turno vespertino, laburó todo el día y le pone todas las ganas a anotarse para terminar y llegar y encontrarse que no tiene docente, o que se suspendieron las clases. Hay todo un cambio en el diseño también. Sí, es Bueno, complejo, digo, es es complejo y complejísimo. todas las realidades son complejas y son muy diversas y difíciles de abordar y de unificar todas. Pero bueno,
nada, hay que seguir avanzando y apostando, así como decís, no descreemos obviamente de estos programas, porque nosotros somos docentes, Oh, básicamente. sí, sí, obvio, obvio. Entonces, bueno, nada, pero gracias por dejarme pasar el chico. No, por favor, Cerramos es vital. paréntesis y continuamos. Continuamos. Bueno, después hizo una mención, por ejemplo, ya que hablábamos anteriormente del Ministerio de Mujeres, con la implementación del programa Acompañar, que es un programa que brinda asistencia a mujeres que han sido víctimas de violencia de género, a través de un subsidio también. Bueno, la cifra que él da, que es de 270.925 mujeres y diversidades en todo el país, que han sido asistidas a través de este programa. Después, otro dato que yo hablo mucho de las mujeres, la verdad, en este discurso, por eso digo que hay cosas que se venían reclamando y que quizás a veces quedan ahí como dando vueltas. En este discurso habló bastante de lo que se hace con respecto a las mujeres, pero bueno, nada, por ejemplo, que una de cada 5 mujeres se emplean en el sector de las trabajadoras de casas particulares, que es un ámbito súper precario e informal, eh, nada, y que ahora se va a ampliar el programa Registradas, que es justamente el programa que promueve que las trabajadoras de casas particulares se les reconozca su trabajo de manera formal. Buenísimo. Que eso también me parece importante, pero tiene que tener difusión. Ahí también hay una cuestión, hay algo que no quiero dejar pasar, que lo dijo Alberto también en el discurso y que a mí me pareció muy, pero muy importante, y es con respecto a la manipulación mediática. Cada vez que, por ejemplo, que se anuncia una ampliación en estos programas que sirven para reconocer derechos, por ejemplo, de las trabajadoras, siempre tenés la cuestión de los medios jugando en contra, ¿no? Como el nuevo plan que van a cobrar X cantidad de mujeres. No, no es un plan. Es el reconocimiento a las trabajadoras en un sector donde suelen trabajar precarizadas y de manera informal, porque conozco muy pocas que trabajan en blanco, vamos a decir así, de manera registrada, donde se les reconocen todos sus derechos, sus vacaciones, su aguinaldo, su hora social. Es un empleo que desgasta muchísimo físicamente y no todas tienen cómo acceder a una obra social, porque si no están registradas no lo pueden hacer. Entonces digo, cuando Alberto habla de la manipulación mediática, no es solamente con respecto, qué sé yo, a las causas contra Cristina o a la figura de Cristina o muchas cosas más. También los medios juegan en contra de todas estas medidas, ¿eh? Así es, medidas que uno tiene que andar con la lupa, incluso en los portales web, para ver si hay una nota al respecto, ¿no? Y Totalmente. en la mayoría de los casos no hay ni siquiera una mención al respecto. Totalmente. Bueno, después habló bastante de lo que tiene que ver con la crisis climática y contó que se elaboró un plan, que es el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación del Cambio Climático, que es como un conjunto de políticas que apuntan hacia el 2030 a generar como condiciones mejores, vamos a decir, frente a lo que se nos viene. Que a ver, el cambio climático no nos afecta solamente a Argentina, eso también hay que decirlo. No lo inventó Alberto Fernández. Lamentablemente es un problema que nos afecta a todos. Es un problema es un problema que nos afecta global. A todos y global, y en unos pares de años, por no decir quizás 10, vamos a empezar a tener bases militares, que de hecho ya algunas tenemos en nuestras reservas de agua, porque bueno, la disputa es por el agua, gente. Lo que se decía hace 20, 30 años, bueno, ahora se está palpando cada vez más. Bueno, ahí yo también pensé que iba a haber alguna mención, porque lo que sí dijo Alberto es que, por ejemplo, se amplió la superficie de parques nacionales y hay nuevas áreas protegidas, pero mientras tanto tenemos en el sur una pelea con un tipo que está usurpando, cercando y tomando como propio lado escondido, que es John Lewis, que es un extranjero. O sea, yo dije, bueno, joya, habla de parques nacionales, de nuestro territorio,
y no hubo menciones al respecto. Entonces, por eso digo, quizás nosotros esperábamos sobre situaciones concretas que venimos viviendo en el día a día y que no se vieron del todo reflejadas en este discurso. No quiero decir que esté malo, no digo No, no, eso, no, sino no. que por ahí esperábamos una resolución sobre esas cuestiones. Ujú. Sí, sí, sí. Quizás algo más firme, más allá de la mención en el discurso. Bien, bueno, creo que hemos hondado largamente lo que fue el discurso de Alberto en las Sí, sesiones. tratamos de hablar de lo más destacable, después habló también, ya para ir cerrando, de educación, de las becas Progresar, de las becas Belgrano, y todos los programas que son importantes para que los chicos puedan seguir estudiando. La verdad que no es un montón de plata, pero ayuda un montón. No sé, veremos de En, acá en sus propias palabras, el en horizonte, adelante. sí, veremos de Claro, acá en adelante. En sus propias palabras, el horizonte de los pueblos, el horizonte de cada país, siempre debe ser la educación. Fueron las propias palabras del presidente de la nación. Hashtag en eso estamos. exactamente. Bueno, qué sé yo. Fue un poco hacer un repaso de las cosas que a nuestro entender nos parecieron más importantes. Seguramente a otro le habrá parecido más importante que yo cuando habló de defensa o cuando hablaron del plan de salud mental, que también es interesante. Pero bueno, es marzo, chicos. Es marzo, chicos, Es es marzo, marzo. es marzo. Por favor, por favor. Es marzo, es un Tengan año piedad. electoral, va a ser largo, Ja, duro, difícil de llevar. Entonces, bueno, nada, ya veremos tiempo al tiempo y a ver qué pasa. es verdad, a ver qué pasa. Bueno, Elena, será hasta la próxima. Nos dejamos en la continuidad del periodismo consentido.